Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de las Escrituras. Este que les habla es Joel Beltrán y estoy para servirles. El tema en esta ocasión es Yahweh no es una Trinidad. Voy a ir a Gálatas 3, verso 20. Lo voy a leer de la Reina Valera restaurada. Y el mediador no es de uno, pero el poderoso es uno. Una de las enseñanzas que nos muestra este pasaje es que Yahweh es uno. Lamentablemente, eso se ha distorsionado con el concepto de la Trinidad. De acuerdo con la doctrina de la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y forman un Dios. Esto es algo totalmente absurdo, porque 1 más 1 más 1 es igual a 3. Además, la doctrina de la Trinidad nunca fue enseñada por los patriarcas y profetas. Tampoco el Mesías Yahoshua y sus apóstoles la enseñaron. Ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Fue el escritor Tertuliano el primero que utilizó la palabra latina Trinitas o Trinidad. Sin embargo, la teología de Tertuliano sobre la Trinidad era distinta a la actual y pasó un largo tiempo para que la doctrina de la Trinidad fuera elaborada como se conoce actualmente. Todo lo que es el concepto de la Trinidad está formulado en el credo de Atanasio, el cual fue escrito en el siglo V al sur de Francia. Sin embargo, algunos pueden estar pensando en la cita que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La cita es 1 de Juan 5, verso 7. La voy a leer y también voy a leer el verso 8. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1909. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. El verso 7 fue utilizado por muchos años para apoyar la creencia del Dios Trino, pero resulta que los versos 7 y 8 contienen palabras añadidas. La adición en los textos se conoce como el coma Johannium o coma Joanina. Esta añadidura se introdujo en diferentes versiones de la Biblia porque se utilizó la tercera edición del Textus Receptus para traducir el mal llamado Nuevo Testamento. El Textus Receptus fue un trabajo del humanista Erasmo de Rotterdam. Se dice que Erasmo prometió incluir las palabras adicionales en los textos si le mostraban un manuscrito que las tuviera. Le trajeron un manuscrito de la biblioteca de Dublín que las contenía y él las incluyó en la tercera edición del Textus Receptus. Ahora bien, los manuscritos del siglo IV no contienen el coma Johannium, pero sí aparecen manuscritos del siglo XII. Sin embargo, en la mayoría de las versiones modernas no aparece la adición en los pasajes. En el caso de la Reina Valera restaurada, la cita dice así: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. En esta versión no aparece la enseñanza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Aquellos trinitarios que saben de la interpolación de 1 de Juan 5:7 tienden a utilizar pasajes donde se mencionan juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre ellos está uno de la Gran Comisión. La cita es Mateo 28, verso 19. Voy a leer de la Reina Valera de 1909. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Para muchos, esta cita es una prueba de la Trinidad, porque se mencionan juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿dónde dice la cita que los tres son uno? No aparece, ¿verdad? Para sorpresa de los trinitarios, Mateo 28, 19 contiene una interpolación similar a la de 1 de Juan 5:7. Para ser preciso, la frase bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una adición al texto original. Una de las pruebas son los escritos del historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, el cual cita antes del concilio de Nicea, Mateo 28, 19, en 18 ocasiones, sin mencionar la frase bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se sabe que el historiador Eusebio frecuentemente utilizó los manuscritos que fueron usados por Panfilo, en donde se encontraba la cláusula en mi nombre. Si esto les sorprende, todavía hay más pruebas que confirman que Mateo 28, 19 fue adulterado. Entre esas pruebas están los demás evangelios sinópticos, en los cuales se registra el momento cuando Yahoshua envía a los discípulos a predicar el evangelio. Comienzo con Marcos 16, del verso 15 al 16.
voy a cambiar a la Reina Valera restaurada. Y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que cree y sea sumergido será salvo, mas el que no crea será condenado. Ahora voy a ir a Lucas 24 del verso 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Como pueden ver, Marcos y Lucas registran las palabras que Yahushua le dijo a los discípulos, y no escribieron nada acerca de la inmersión que aparece en Mateo. ¿Será posible que Marcos y Lucas lo hubieran omitido? Claro que no. Lo que escribieron Marcos y Lucas confirma que Yahushua jamás mencionó la frase bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto también se puede confirmar con el libro de los Hechos. Comienzo con el capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran sumergidos en el nombre de Yahushua. Capítulo 10 del verso 47 al 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó sumergirlos en el nombre del Maestro Yahushua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 19 del verso 4 al 5. Y dijo Pablo, Juan sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber en Yahushua el Mesías. Cuando hubieron oído esto, fueron sumergidos en el nombre del Maestro Yahushua. Capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete, y lava tus pecados invocando su nombre. Todas las citas confirman que la inmersión debe hacerse en el nombre del Mesías. Por lo tanto, Mateo 28, 19 contiene una adición. De hecho, hay versiones de la Biblia que no contienen la añadidura en Mateo 28, 19. Una de las versiones es la Reina Valera restaurada, en donde la cita dice así, por tanto vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Al pie de la página dice nota sobre 28, 19. Así leían los manuscritos griegos del siglo II, de los cuales citaron los padres antenicenos. Si esto les sorprende, aún hay más pruebas de que Mateo 28, 19 fue adulterado. Veamos otra. Romanos 6, verso 3. ¿O no saben ustedes que todos los que somos sumergidos en el Mesías Yahushua somos sumergidos en su muerte? Aquí Shaul manifiesta que cuando somos sumergidos en el Mesías Yahushua somos sumergidos en su muerte. Por lo tanto, aquellos que recibieron la inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tienen que ser sumergidos en el nombre de Yahushua para ser sumergidos en su muerte. De esta manera quedarán vestidos del Mesías. Veamos Gálatas 3, verso 27. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías, del Mesías están vestidos. Esto es una prueba concluyente que la inmersión debe hacerse en el nombre del Mesías. Si usted no ha recibido la inmersión en el nombre de Yahushua, debe hacerlo. La inmersión no tiene que hacerla un pastor o un roé. Cualquier persona de testimonio puede sumergir en el nombre de Yahushua, que significa Yahweh salva. Esto no quiere decir que Yahushua sea Yahweh el Todopoderoso encarnado. La realidad es que Yahushua es el Hijo unigénito de Yahweh. Veamos Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó el Poderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo ven? Yahweh no vino a la tierra encarnado, sino que dio a su Hijo unigénito. El que se le llama Yahushua Hijo unigénito se debe a que es el único ser que nace directamente de Yahweh. Consideren lo escrito por David en el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí vemos que Yahweh engendró un hijo sin intermediario. Entonces queda claro que el espíritu que iba a ser el Mesías tuvo un principio, ya que la palabra engendré se traduce de la palabra hebrea yalad, que en esencia significa dar a luz. Por lo tanto, el espíritu que iba a ser el Mesías nace directamente de Yahweh. Esto también lo podemos revalidar en el Brit Hadashah. Veamos Hebreos 1, verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre,
y él me será a mi hijo. En este pasaje, el escritor de Hebreos combina dos citas del Tanakh. En primer lugar, utiliza el Salmo 2:7, donde Yahweh se dirige a su hijo y dice así: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. En segundo lugar, el escritor de Hebreos utiliza una porción de 2 de Samuel 7:14. Dice así: yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Aquí el punto principal es que el escritor de Hebreos combina dos citas para mostrar que Yahoshua es hijo de Yahweh por dos ocasiones. Sin embargo, quiero reiterar que el espíritu que iba a ser el Mesías fue engendrado por Yahweh sin intermediario. En armonía con eso, Yahoshua reconoce que el Padre le dio la vida. Veamos Juan 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Aquí vemos que Yahoshua manifiesta que el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Esto quiere decir que Él existe gracias a Yahweh. Esta no es la única vez que Él lo manifiesta. Vamos a ver Juan 6, verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Lo ven? Yahoshua manifiesta nuevamente que vive por el Padre, es decir, el Padre le dio la vida. Esto está en armonía con lo que escribió Salomón en Proverbios 8, verso 22. Yahweh me produjo en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí vemos que el espíritu que iba a ser el Mesías fue producido por Yahweh como el principio de su camino. Esto derrumba la enseñanza trinitaria de un hijo coeterno con el Padre. La verdad es que el Hijo tuvo un principio. Él fue engendrado por Yahweh mucho antes de la creación y fue el medio que Yahweh utilizó para crear todas las cosas. Vean Colosenses 1 del verso 16 al 17. En vista de lo anterior, el Padre y el Hijo no son dos partes de un mismo ser. El problema es que la doctrina de la Trinidad tuerce las cosas y pone al Hijo como una hipóstasis del Dios Trino. Esta enseñanza es justificada por algunos con una cita manipulada. Veámosla. Primera de Timoteo 3, verso 16. Voy a leer de la Reina Valera de 1909. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria. Según este pasaje, Dios fue manifestado en carne. El problema consiste en que la palabra griega teos, traducida como Dios, es una corrupción en el texto. La palabra original es os y se puede traducir como él. Este pronombre se utiliza en referencia al Hijo de Yahweh, el cual fue hecho carne. El problema es que esto se ha distorsionado con la enseñanza de que el Hijo es una hipóstasis del Dios Trino. Para justificar la enseñanza, los defensores de la Trinidad utilizan Juan 1, verso 14 combinado con una cita mal traducida. Veámosla. Es Juan 1, verso 1. Voy a leer de la Reina Valera de 1909. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta traducción del texto contiene una contradicción porque dice el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo puede el Verbo ser Dios y estar con Dios? Esta contradicción no se encuentra en el texto griego. Para poder aclarar esto, voy a tocar unos puntos. En primer lugar, la primera palabra Dios que aparece en el texto en el griego es el sustantivo theon. Esta palabra se utiliza en referencia a Yahweh. En segundo lugar, la otra palabra Dios en el griego es theos. Esta palabra es un predicativo en singular. Sin embargo, la palabra theos no tiene artículo definido, por consiguiente la palabra denota una característica o cualidad del verbo, de manera que la palabra theos podría traducirse como poderoso o divino. Ahora quiero que consideren la traducción de Juan 1.1 en la Reina Valera restaurada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. En esta traducción, la palabra theon es traducida como todopoderoso, y la palabra theos es traducida como poderoso. Evidentemente en esta traducción del texto no hay contradicción. Cuando uno instruye a un defensor de la Trinidad sobre Juan 1.1, siempre tienen algo que decir. Uno de sus argumentos es que Tomás reconoció al Mesías como Señor y Dios. Veamos la cita, es Juan 20, verso 28. Voy a leer de la Reina Valera de 1865. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Los defensores de la Trinidad suelen citar este pasaje para decir que el Mesías es Dios hecho carne. Para poder aclarar esto, voy a considerar la cita en la Reina Valera restaurada. Entonces Tomás respondió y le dijo: soberano mío y poderoso mío. En esta traducción, la palabra Teos se traduce como poderoso y no como Dios. Esto se debe a que la palabra Dios no es correcta. Sin embargo, en este estudio la estoy utilizando porque es una palabra con la que muchos están familiarizados, aunque lo correcto es poderoso o Elohim. Ahora bien, Tomás le llama a Yahoshua poderoso mío. El título poderoso no tan solo se le da al Hijo de Yahweh, sino que hay otros llamados poderosos. Vamos a ir a 1 Corintios 8 del verso 5 al 6. Continúo con la Reina Valera restaurada. Porque aunque haya algunos que se llamen poderosos en el cielo o en la tierra, como hay muchos poderosos y muchos amos, pero nosotros no tenemos más que un poderoso, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un amo, Yahoshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por él. El apóstol Shaul admite que hay algunos llamados poderosos en el cielo. Es obvio que entre los llamados poderosos del cielo está Yahoshua. Sin embargo, Shaul afirma que aunque hay algunos llamados poderosos en el cielo y en la tierra, ellos no tenían más que un poderoso Dios, el Padre. Esta no es la única vez que Shaul reconoce al Padre como su poderoso o Dios. Vean Gálatas 1:1 y verso 3, Efesios 6:23, Colosenses 1:3 y 2:2, Filipenses 2:11, Primera de Tesalonicenses 1:1, Segunda de Timoteo 1:2 y Tito 1:4. En vista de lo anterior, el Padre debe ser nuestro poderoso, aunque también al Mesías se le llama poderoso. Consideremos la siguiente cita, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, poderoso héroe, Padre eterno, príncipe de paz. Como pueden ver, al Mesías se le llama poderoso héroe. En hebreo dice el Gibor. Este título tiene otras posibles traducciones al castellano. Una de ellas es poderoso guerrero. El hecho que se le llama al Mesías poderoso no significa que sea una parte del Creador. El problema es que la doctrina de la Trinidad ha distorsionado la verdad. Por otra parte, los unicitarios dicen que el Mesías es también el Padre, porque se le llama Padre eterno. Nada más lejos de la realidad. El título Padre eterno alude al Mesías porque toma el lugar de nuestro padre Adán y llegó a ser espíritu dador de vida. Vean 1 Corintios 15, 22 y verso 45. Entonces, queda claro que el Mesías es un Padre sustituto, no es el Padre Todopoderoso, ni tampoco es una parte de un ser plural, aunque los defensores de la Trinidad afirman que el Mesías es Dios encarnado. Ellos tratan de justificar su creencia con diferentes citas, y una de las citas es la siguiente, Mateo 1, verso 23. Voy a leer de la Reina Valera de 1909. He aquí la Virgen concebirá, y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es con nosotros Dios. Según los defensores de la Trinidad, el significado del nombre Manuel prueba que el Mesías era Dios encarnado. Esto es un grave error, y para demostrarlo, les voy a poner un ejemplo. En el libro de Job encontramos un personaje que se llama Elihu, y este nombre significa Dios es él. Sin embargo, el significado del nombre no indica que el personaje sea Dios encarnado. Entonces, el nombre Manuel tampoco indica que el Mesías es Dios encarnado. Ahora bien, al Mesías no le pusieron por nombre personal Emanuel, pero era apropiado que se le llamara de esa manera, porque refleja el papel que iba a desempeñar como instrumento de Yahweh. Por consiguiente, el nombre Emanuel no indica que el Mesías sea una parte de la deidad suprema. Para confirmarlo, veamos lo que dice el Shema. La cita es Deuteronomio 6, verso 4. Voy a cambiar a la Reina Valera restaurada. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Este pasaje resalta la singularidad de Yahweh. Sin embargo, los defensores de la Trinidad dicen que la palabra Ejad, traducida como uno, se utiliza para unidad compuesta.
Curiosamente concluyen que esa unidad está compuesta de 3, pero resulta que la palabra Ejad se utiliza en el texto para resaltar la singularidad de Yahweh. Esto se puede demostrar con un par de ejemplos. Comienzo con Ezequiel 33, verso 24. Hijo del hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel hablando dicen, Abraham era uno, hebreo Ejad, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Ahora voy a ir a Daniel 6, verso 2. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, hebreo Ejad, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, para que el rey no recibiese daño. En ambos pasajes, la palabra Ejad se traduce como uno y se utiliza en ambos casos para resaltar la singularidad de los personajes. Esto es lo mismo que sucede en Deuteronomio 6.4, en donde se resalta la singularidad de Yahweh. Este es el fundamento de la fe verdadera, ya que creer y proclamar que Yahweh es uno es el primer mandamiento de todos. Esto es confirmado por el Mesías Yahoshua. Veamos Marcos 12 del verso 28 al 32. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahoshua les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Amarás pues a Yahweh tu poderoso de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es el poderoso y no hay otro fuera de él. El Mesías Yahoshua responde a la pregunta del escriba recitando Deuteronomio 6 del verso 4 al 5. El escriba estuvo de acuerdo con lo que declara Yahoshua y confirma que Yahweh es uno y que no hay otro fuera de él. Como ven, no existe tal cosa como la Trinidad. La realidad es que Yahweh es un ser singular. Esto lo podemos confirmar con la oración que hace Yahoshua en cierto momento. La cita es Juan 17, verso 3. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan el único poderoso verdadero y a Yahoshua el Mesías al cual has enviado. Aquí Yahoshua hace referencia a Yahweh y lo llama el único poderoso verdadero, es decir, Yahweh es el único Dios verdadero. Sin embargo, los trinitarios afirman que el Hijo también es Dios verdadero. Ellos se basan en 1 de Juan 5, verso 20. El problema es que están utilizando versiones donde el texto está mal traducido. Por eso quiero que consideren la traducción de la Reina Valera restaurada. Pero sabemos que el Hijo del Poderoso ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y mediante su Hijo Yahoshua el Mesías estamos en el verdadero. Este es el verdadero poderoso y la vida eterna. En esta cita no dice que el Hijo sea el poderoso Dios verdadero. En realidad el poderoso verdadero es el Padre, y es al Padre al que se le atribuye la vida eterna, porque Él es la fuente de vida. Esto está en armonía con la declaración de Yahoshua, ya que Él llamó al Padre el único poderoso Dios verdadero. Si Yahoshua fuera parte del Dios verdadero, lo hubiera dicho. ¿Por qué dejó pasar el momento de enseñar el concepto de la Trinidad? La respuesta es muy sencilla, y es que el Dios verdadero no es un ser compuesto de 3 personas. Esto lo podemos revalidar con bastantes citas. Veamos algunas del Tanakh. Comienzo con Primera de Crónicas 17, verso 20. Yahweh, no hay semejante a ti, ni hay poderoso sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Isaías 44, verso 8. No teman ni se amedrenten, no te lo hizo oír desde antiguo y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay poderoso sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 45 del verso 5 al 6. Yo Yahweh, y ninguno más hay, no hay poderoso fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que yo Yahweh, y ninguno más que yo. Verso 18. Porque así dijo Yahweh, que creó los cielos, Él es el poderoso, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo Yahweh, y ninguno hay más que yo. Versos 21 y 22. Publiquen,
y hagan llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahweh? Y no hay más poderoso que yo, el poderoso justo y salvador. Ninguno otro hay fuera de mí. Isaías 46, verso 9. Acuérdense de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy el poderoso, y no hay más poderoso, y nada hay semejante a mí. En todas las citas anteriores vemos a Yahweh declarando que es el único poderoso. Si Yahweh hubiera sido una Trinidad, Él lo hubiera revelado. Por lo tanto, aquellos que dicen que el Creador es una unidad de tres personas están enseñando algo que Él nos reveló. A pesar de esto, los defensores de la Trinidad siempre buscan cómo justificar su creencia. Uno de sus argumentos es que la repetición de la palabra santo 3 veces es prueba de la Trinidad. Veamos Isaías 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este pasaje vemos que la palabra santo se repite 3 veces. Sin embargo, hay otras citas con este tipo de repeticiones. Comienzo con Jeremías 22, verso 29. Tierra, 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 oye palabra de Yahweh. Ahora voy a ir a Ezequiel 21, verso 28. Del revés, del revés, del revés la volveré, y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. En ambos pasajes hay palabras que se repiten en 3 ocasiones. Esto se le llama repeticiones de énfasis. Teniendo esto en cuenta, no hay fundamento para decir que la repetición de la palabra santo es prueba de la Trinidad. En realidad, la repetición de la palabra santo se considera un superlativo absoluto. Sin embargo, los defensores de la Trinidad tienen un repertorio de argumentos para defender el concepto de 3 en 1. Uno de sus argumentos es que al Creador se le llama Elohim y añaden que la palabra es plural. Según ellos, esto indica que el Creador es 3 personas divinas, pero un solo Dios. Los que defienden esa idea están en un grave error, porque la palabra Elohim, en sentido plural, vendría a ser en castellano poderosos y en lenguaje de la Reina Valera sería dioses. Esto no se acomoda a la idea de la Trinidad. Ahora bien, el título Elohim se utiliza en ciertos casos en sentido plural, pero en otros se utiliza como singular, llamado plural abstracto. Cuando el título Elohim se utiliza en referencia a Yahweh, tiene el sentido de majestad o excelencia. Según la gramática del hebreo jesenio, la pluralidad de majestad o excelencia es una variedad del plural abstracto. Entonces, no hay una pluralidad de personas en Yahweh. Por si quedan dudas, tengan en cuenta lo siguiente. El título Elohim se encuentra 35 veces en el relato hebreo de la creación y siempre el verbo acompañante es singular. Esto es una prueba que la palabra Elohim no transmite la idea de que Yahweh es un ser plural. Otro caso semejante se encuentra en Jueces 16:23, en donde a Dagón se le da el título Elohim, el cual es traducido como Dios en diferentes versiones. El punto principal es que en el texto hebreo el título Elohim tiene un verbo acompañante singular, lo cual muestra que Dagón era una sola deidad. Esto es semejante a lo que sucede en Primera de Reyes 11:5 con Astoret. Aún a Moisés se le da el título Dios o Elohim en Éxodo 7:1. Estoy seguro que a ningún trinitario se le ocurriría pensar que Moisés era un ser plural por el hecho que se le llama Elohim. Entonces, ¿por qué piensan que Yahweh es un ser plural por el hecho que se le llama Elohim? Tal vez algunos estarán pensando que el Hijo dijo que es uno con su Padre. Los que piensan así suelen citar Juan 10, verso 30. Voy a leer de la Reina Valera de 1865. Yo y mi Padre somos uno. ¿Acaso Yahoshua estaba diciendo que era una parte del Creador? ¿O estaba diciendo que estaba de acuerdo con su Padre? Para aclarar esto, tenemos que ver lo que Yahoshua dice al respecto. Vamos a ir a Juan 17, verso 11. Continúo con la misma versión.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Que yo a ti vengo, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Aquí vemos que Yahoshua le habla a sus seguidores de ser uno como él y su Padre son uno. Pero, ¿pueden unas personas ser una misma persona? Ridículo, ¿verdad? Lo que realmente le está diciendo el Mesías a sus seguidores es de ser uno en el sentido de estar de acuerdo entre sí, así como él y su Padre están de acuerdo. Para revalidar esto, vamos a ver lo que Yahoshua dice más adelante. Veamos Juan 17, verso 21. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, Yahoshua habla de personas que pueden ser uno, pero en cierto momento dice para que ellos también sean uno en nosotros. Obviamente, esto se refiere a un grupo de personas que van a actuar de acuerdo con Yahweh y Yahoshua. Entonces se puede concluir que en Juan 10, verso 30, el Mesías está manifestando que él y su Padre estaban de acuerdo entre sí. Entonces queda claro que Yahoshua no es una parte del Dios verdadero. Lo que enseñan las Escrituras es que el Hijo es un ser separado y menor al Padre. En cuanto al estatus del Hijo, consideren la siguiente cita. Juan 14, verso 28. Voy a cambiar a la Reina Valera restaurada. Ustedes han oído, como yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amasen, ciertamente se gozarían, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Para los defensores de la doctrina de la Trinidad, la referencia presentada vendría a ser una muestra de la condición humana de Yahoshua. Sin embargo, el texto presenta una verdad clara, y es que el Padre es mayor que el Hijo. Anteriormente, Yahoshua lo había declarado. Vamos a ver Juan 13, verso 16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Aquí vemos que Yahoshua manifiesta que el siervo no es mayor que su amo. Por lo tanto, los discípulos no eran mayores que él. Y además, él manifiesta que el enviado no es mayor que el que lo envió. De manera que Yahoshua es inferior o menor a Yahweh. Ahora bien, el estatus del Mesías también lo podemos comprobar con la solicitud que le hace una mujer a Yahoshua y él no puede decidir sobre el asunto. Veamos Mateo 20, del verso 20 al 23. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, reverenciándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Yahoshua respondiendo dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo he de beber y ser sumergidos de la inmersión de que yo soy sumergido? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberán, y de la inmersión de que yo soy sumergido serán sumergidos. Pero el sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. En este relato vemos que la madre de los hijos de Zebedeo le dice, di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Luego Yahoshua le hace una pregunta a los hijos de la mujer y ellos contestan. Pero al final Yahoshua declara que él no podía decidir sobre quién se sentará a la derecha y a la izquierda porque esos lugares pertenecían a aquellos para quienes está aparejado por el Padre. Con esto queda demostrado que Yahoshua es inferior o menor al Padre. Sin embargo, los trinitarios afirman que no existe ninguno mayor ni menor en la Trinidad. Pero cuando se encuentran contextos donde se pone al Hijo como inferior o menor al Padre, su argumento es que Yahoshua estaba en condición de hombre. Esto es falso, pues aún después de Yahoshua recuperar su condición divina, el Padre sigue siendo mayor que él. Vamos a ir a 1 Corintios 15 del verso 27 al 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro, está exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas,
entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el poderoso sea todas las cosas para todos. El apóstol Shaul describe el momento donde todas las cosas quedan sujetas a Yahoshua. Entonces Yahoshua se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Esto ubica a Yahoshua como un subordinado, por tanto es inferior o menor al Padre. Esto está en armonía con el hecho de que Yahweh es la cabeza del Mesías. Vamos a ir a 1 Corintios 11, verso 3. Mas quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y el poderoso la cabeza del Mesías. Este pasaje nos dice que la cabeza de todo varón es el Mesías, así que el hombre creyente tiene por cabeza a Yahoshua, pero Yahoshua tiene por cabeza a Yahweh. Esto es una prueba de que Yahoshua es inferior o menor a Yahweh. Para revalidar esta verdad, consideren lo que dijo el glorificado Yahoshua. Veamos Apocalipsis 3, verso 12. Voy a leer de la Reina Valera de 1865. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí vemos que Yahoshua reconoce a Yahweh 4 veces como su Dios o Elohim. Esto concuerda con lo que Yahoshua le dice a María Magdalena luego de la resurrección. Vamos a ir a Juan 20, verso 17. Voy a cambiar a la Reina Valera restaurada. Le dice Yahoshua, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a su Padre, a mi poderoso y a su poderoso. Aquí vemos que Yahoshua reconoce a su Padre como su poderoso o Dios. Esto es una prueba concluyente de que el Padre es mayor que Yahoshua, porque es su Dios. Entonces queda claro que Yahoshua es un ser separado y menor al Padre. Otra cosa que no se puede dejar pasar por alto es el hecho de que Yahoshua no era omnisciente. Veamos Lucas 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia del Poderoso era sobre él. Este pasaje derrumba la doctrina de la Trinidad porque dice que Yahoshua crecía en sabiduría. Esto se vuelve a repetir en el verso 52. Si Yahoshua fuera la segunda persona de una Trinidad, no podía crecer en sabiduría, pues al ser una parte de la Deidad Suprema, tendría que ser omnisciente. Para llenar este vacío, lo que hace la doctrina de la Trinidad es poner al Creador como un ser que actúa y piensa de acuerdo al rol que desempeña. Esto es un total absurdo, pues pone a Yahweh como un ser de personalidad múltiple. Para maquillar el asunto, dicen que la Trinidad es un misterio inescrutable que nuestra mente finita no puede entender. Esta es la puerta de escape que utilizan los trinitarios, cuando la verdad es sencilla. Yahoshua no es omnisciente, por tanto, no puede ser una parte del Ser Supremo. Por eso, el Mesías mostró un conocimiento limitado al hablar de su segunda venida. Vamos a ir a Mateo 24, verso 36. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Cuando Yahoshua habla de su segunda venida, indica que nadie sabe el día y la hora, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo su Padre. El hecho que Yahoshua no supiera el día y la hora de su venida es una prueba que él no lo sabía todo, es decir, no era omnisciente. Otra cosa que lo comprueba es que una mujer necesitaba sanidad y toca el borde de su vestido. Luego Yahoshua pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Veamos Lucas 8, del verso 43 al 45. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yahoshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? En este relato vemos una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años. Ella había gastado en médicos toda su hacienda.
y llegándose por las espaldas de Yahoshua toca el borde del vestido. Entonces Yahoshua dijo: ¿quién es el que me ha tocado? El hecho que Yahoshua no supiera quién lo tocó es una prueba que él no era omnisciente. Si Yahoshua hubiera sido una parte de la deidad suprema, no hubiera hecho la pregunta. Algunos pensarán que la segunda persona de la Trinidad estaba en condición de hombre y por eso no lo sabía todo. Sin embargo, el glorificado Yahoshua tampoco lo sabe todo. Vamos a ir a Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de Yahoshua el Mesías que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo. Aquí vemos que el glorificado Yahoshua recibió la revelación de parte de Yahweh. Entonces el glorificado Yahoshua no lo sabe todo, lo cual confirma que Yahweh y Yahoshua no son en el fondo el mismo ser. También deben considerar que Yahoshua no era todopoderoso, pues el poder que ejerció lo recibió de parte de Yahweh. Veamos Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oigan estas palabras: Yahoshua el Nazareno, varón aprobado del Poderoso entre ustedes en maravillas y prodigios y señales, que el Poderoso hizo por mano de él en medio de ustedes, como también ustedes saben. El apóstol Kefa indica que Yahweh realizó por mano de Yahoshua maravillas, prodigios y señales. Por lo tanto, el poder de Yahweh estaba en función mediante Yahoshua. Esto es una prueba de que Yahoshua dependía del poder de Yahweh para hacer maravillas, prodigios y señales. Por eso Yahoshua declaró que no podía hacer nada por sí mismo. Consideren las siguientes citas. Comienzo con Juan 5, verso 19. Respondió entonces Yahoshua y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Juan 5, verso 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió del Padre. Juan 8, verso 28. Les dijo pues Yahoshua: cuando ustedes levantaren al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Como pueden ver, Yahoshua no podía hacer nada por sí mismo, de modo que Yahoshua no es todopoderoso. Sin embargo, los defensores de la Trinidad afirman que el Hijo es todopoderoso y suelen citar Apocalipsis 1, del verso 7 al 8. Voy a leer de la Reina Valera de 1909. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Noten que el verso 7 habla de la segunda venida de Yahoshua. En cambio, el verso 8 habla de la venida del Padre. Lo que sucede es que el verso 8 tiene suprimida la palabra teos, la cual aparece en los manuscritos más antiguos. La palabra teos se traduce comúnmente como Dios, pero al estar suprimida, da la impresión que el verso 8 está hablando del Hijo cuando hace referencia al Padre, que ha de venir en cierto momento. Comparen con Apocalipsis 1.8 y 4.8. Además, el título todopoderoso nunca se aplica al Hijo, por tanto el Hijo no es una parte del Creador. Otro punto que no se puede dejar pasar por alto es que Yahoshua fue probado por el maligno, pero Yahweh no puede ser probado por lo malo. Vamos a ver Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es probado, no diga que es probado por el poderoso, porque el poderoso no puede ser probado de lo malo, ni él prueba alguno. Una de las cosas que dice este pasaje es que Yahweh no puede ser probado de lo malo. Sin embargo, Yahoshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el maligno. Vamos a ver Mateo 4, verso 1. Entonces Yahoshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. ¿Lo ven? Yahoshua iba a ser probado por el diablo en el desierto. Si Yahoshua fue probado por el maligno, no puede ser una parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser probado por lo malo. También deben considerar que Yahoshua le oraba al Creador.
Esto confirma que Yahweh y Yahoshua no son en el fondo el mismo ser. Para que no queden dudas, consideren la siguiente cita. Lucas 22 del verso 41 al 42. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta oración Yahoshua le dice al Creador: Padre, si quieres pasa esta copa de mí. Esta petición se debe a que él era mortal y no quería pasar por el trago amargo. Sin embargo, él dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos dos voluntades. Una es la del Hijo y otra la del Padre. Si hubieran sido el mismo ser, no tendrían sentido las palabras de Yahoshua. Tampoco tendría sentido que Yahoshua le hubiera manifestado a una samaritana que él adoraba al Padre y que el Padre buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Veamos la cita, Juan 4, del verso 23 al 24. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. En este relato Yahoshua tiene un diálogo con una samaritana y le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, Yahoshua declara que los samaritanos tenían creencias equivocadas, pero los judíos como él adoraban conforme a lo establecido por Yahweh. Además, Yahoshua le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si la Trinidad fuera cierta, Yahoshua hubiera declarado que los verdaderos adoradores adorarán la Trinidad en espíritu y en verdad. A pesar de esto, algunos podrían alegar que Yahoshua recibió adoración cuando estuvo en la tierra. Las citas que utilizan son Mateo 2.2 y verso 11, 14, 33, 28, 9 y verso 17, Lucas 24, 52 y Hebreos 1.4. Con estas citas, los defensores de la Trinidad concluyen que el Mesías es Dios encarnado, porque recibe adoración y alegan que solo a Dios se debe adorar. Lo que ellos desconocen es que en las versiones que están utilizando la palabra griega proskuneo fue mal traducida. En realidad la palabra proskuneo se utilizaba en tiempos bíblicos para describir el acto de postrarse ante alguien que poseía un alto rango. Cuando la palabra proskuneo se utiliza en relación al Mesías, lo que está indicando es que se postraron en reverencia. No podemos caer en confusión, pues Yahoshua dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aunque no se puede obviar que tanto Yahweh y Yahoshua reciben bendición, honra, gloria y el poder. Vamos a ir a Apocalipsis 5, del verso 13 al 14. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Aquí se describe el momento donde Yohanan escucha a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos estaban, y decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. De modo que tanto Yahweh y Yahoshua reciben bendición, honra, gloria y el poder. Luego vemos que los 24 ancianos caen sobre sus rostros y adoran al que vive para siempre jamás. Ahora bien, ¿quién es el ser que adoran los 24 ancianos? La respuesta es sencilla. El ser que adoran los 24 ancianos es el Padre, porque aún Yahoshua es adorador del Padre. Juan 4, verso 23. De modo que la adoración suprema pertenece solo al Padre. Por ende, el Padre y el Hijo no son en el fondo el mismo ser. Otro punto que no se puede obviar es que el Creador es inmortal, pero Yahoshua murió. Veamos 1 Corintios 15 del verso 3 al 4. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Está muy claro, Yahoshua muere por el pecado y fue resucitado al tercer día. Si Yahoshua murió, no puede ser una parte de Yahweh, pues Yahweh es inmortal. Vean 1 Timoteo 1, verso 17.
Sin embargo, Yahoshua recibe la inmortalidad al ser resucitado. Vamos a ir a Romanos 6, verso 9. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se apoderará más de él. Este pasaje muestra que Yahoshua no poseía la inmortalidad antes que Yahweh lo resucitara. Entonces queda claro que Yahweh y Yahoshua son seres separados, mientras que el Espíritu Santo es el poder de Yahweh. Consideren lo que Yahoshua le dijo a los discípulos. Veamos Hechos 1, verso 8. Mas recibirán el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que Yahoshua le dice a los discípulos que recibirán el poder del Espíritu Santo. Entonces queda claro que el Espíritu Santo no es una persona sino un poder. Lo que ha causado confusión es que el poder de Yahweh se personifica. Por ejemplo, en Efesios 4, verso 30, nos dice: y no contristen el Espíritu Santo del Poderoso, con el cual están ustedes sellados para el día de la redención. Según los defensores de la Trinidad, como el Espíritu Santo se contrista es una persona, pero en realidad lo que hace Shaul es usar lenguaje de personificación, y más adelante lo vuelvo a utilizar. Vamos a ver en los versos 16 y 17. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Poderoso pide por los santos. Aquí vemos que Shaul manifiesta que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Los defensores de la Trinidad dicen que como pide por nosotros con gemidos indecibles es una persona, pero lo que hace Shaul es utilizar lenguaje de personificación. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la forma en que Salomón describe a la sabiduría. Vamos a ir a Proverbios 1, verso 20. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas. Aquí Salomón describe a la sabiduría como algo que clama y habla. Esto es una figura de personificación. Otro ejemplo de esto es que Shaul manifiesta que el pecado lo engañó. Vamos a ver Romanos 7, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. El apóstol Shaul expone que el pecado lo engañó. ¿Acaso el pecado es un ser que engaña a Shaul? ¿Verdad que no? Entonces Shaul lo que hace es personificar el pecado. Y más adelante Shaul vuelve a utilizar ese tipo de lenguaje. Vamos a ver los versos 16 y 17. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Shaul manifiesta que cuando él pecaba no obraba él, sino que era el pecado que moraba en él. ¿Acaso el pecado era un ser con voluntad propia que habitaba dentro de Shaul? Claro que no. Shaul lo que hace es personificar el pecado. Lo mismo ocurre en ciertos pasajes cuando se describe el poder del Altísimo o Espíritu Santo. Este se personifica. Y para que no queden dudas de que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, voy a hacer una comparación de pasajes. Comienzo con 1 Corintios 6, verso 14. Y el poderoso que levantó al Maestro, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora voy a ir a Romanos 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahoshua mora en ustedes, el que levantó al Mesías Yahoshua de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Fíjense que en 1 Corintios 6, 14 dice que no levantará con su poder, pero en Romanos 8, 11 hay una parte que dice vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu. Al comparar ambas porciones, se puede concluir que el Espíritu Santo es el poder de Yahweh y no una persona. Voy a concluir con lo siguiente. En este estudio hablé sobre la interpolación de 1 de Juan 5 del verso 7 al 8 y la interpolación de Mateo 28 verso 19. Demostré que Yahweh engendró al Espíritu que iba a ser el Mesías y que la frase santo repetida 3 veces no prueba la Trinidad, sino que se considera un superlativo absoluto. Además, demostré que la palabra Elohim no prueba la Trinidad
y aclaré que Yahweh es uno con su Hijo porque están de acuerdo entre sí. También probé que el Padre sigue siendo mayor que el Hijo aún después de la resurrección y demostré que Yahushua no es omnisciente ni todopoderoso. Además comenté sobre el hecho de que Yahweh no puede ser probado por lo malo, pero Yahushua fue probado por el maligno. También les dije que Yahushua le oraba a Yahweh y que esto prueba que no son en el fondo el mismo ser. Esto sumado al hecho de que Yahushua adoraba a Yahweh. Además, comenté sobre el hecho de que Yahweh es inmortal, pero Yahushua murió, y probé que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Yahweh. Creo que las evidencias presentadas son suficientes para concluir que la doctrina de la Trinidad es falsa. Con esto finalizo el estudio. Muchas gracias por sus atenciones y será hasta la próxima.